Bueno, estamos musicosos, ahí está. Ahora sí, ya musical. Muy bien. ¿Dónde estoy yo? Acá. How. How. ¿Dónde estoy? Ah, llegué. Muy bien. Perfectirijillo. Bueno. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver si entra alguno más. Un segundito. Y vamos a conversar. Somos un poquito por ahora. Un segundito más esperamos por las dudas si aparece alguno más. Es que mañana tenemos examen de bioquímica, así que Qué probablemente muchos terrible. estén estudiando. Terrible. Y justo que quería dar un tema muy importante. No, vamos a ver un tema que es interesante, que quiero que aprendan, que lo entiendan, y por eso lo voy a mencionar ahora. Igual de todas maneras queda todo grabado, algo de esto vamos a hablar, siempre en la clase hablamos de estas cosas, pero lo que quiero de esto... Pasa que el examen de mañana es terrible. Sí, como todos los exámenes. ¿Usted conoce algún examen que no sea terrible? Ah, bueno, hay materias un poco menos complicadas. Sí, sí, todos dicen lo mismo hasta que les toca dar la materia y dicen, el examen de mañana es terrible. Bueno, para todos es igual, siempre ha pasado esto mismo. Es la misma historia de la vida. Bueno, entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Voy a hablar de lo siguiente, vamos a hablar de la pared del intestino. De eso vamos a hablar. Si nos queda tiempo después, hablaremos algo de peritoneo. Pero por ahora voy a hablar de la pared del intestino. Es decir, vamos a ver el intestino, que nosotros vimos el otro día, cómo es la constitución general de las vísceras, pero por ahí se escapa un poco la idea más particular, porque ¿qué es estar adentro del cuerpo y qué es estar afuera? Bueno, en ese sentido, ahí está, estaba terminando un dibujito. En ese sentido uno dice, bueno, tengo el intestino. El intestino es un tubo. Entonces voy del intestino delgado, que es el que mayor absorción se produce, y por eso hablo de esto. Pero podría ser el estómago, pero prefiero el intestino delgado para que lo entendamos, además porque dibujé un intestino delgado, pero no por eso solamente, sino porque es el lugar donde más absorción se produce. El tubo del intestino, el tubo intestinal, es como si yo lo estiro, es un tubo, ¿no es cierto? El intestino ya lo vamos a ver en anatomía que está plegado, pero cuando yo lo estiro, es un tubo como cualquier otro. Nosotros hemos hablado dos palabras del intestino, pero el intestino es el chinchulín, que si uno lo ve, por supuesto, tiene forma de chinchulín, y el chinchulín tiene una forma, algo así como lo que les voy a poner acá, así. Si lo tiene que analizar, ve algo como esto, más o menos. Por ahí le puedo ahorrar un poquito, pero lo que vemos en un chinchulín es más o menos esto. Esto es un chinchulín dibujado más o menos, pero ahí va. Un chinchulín, un asa de chinchulín. Cuando ustedes van a comer, les dan algo como esto. ¿Lo vieron alguna vez? Por ahí no lo comieron, pero lo vieron. Puede ser, el asa puede estar... ¿Cómo? Que sí, que El lo vi. asa, perfecto. El asa puede estar más cerrada, pero lo que ustedes ven es más o menos esto. Puede estar más cerrado. Si le dan algo distinto de esto cuando van a comer chinchulín, fíjense que no están comiendo chinchulín por ahí. ¿Está bien? O sea, si le dan algo que tiene un hueso, no están comiendo chinchulín. Por las dudas les digo, por si no lo identifican, pero si lo identifican, este es el chinchulín. Si no, ya saben, van a la carnicería, le dicen a don Romualdo de la carnicería, escúcheme, présteme un segundito, quiero un chinchulín. Entonces el tipo le dice, tome, ¿cómo no? Te lo miran y se lo devuelven y dice, muchas gracias, y se va.
Bueno, el chinchulín. Cuando uno mira el chinchulín es un tubo digestivo de la vaca. Es el intestino delgado de la vaca. Y si uno lo mira, el espesor de ese chinchulín, yo el otro día había dicho, si uno mete el dedo y lo toca, el espesor de la pared de ese chinchulín son unos pocos milímetros. Es como si uno se pusiera un guante de goma gruesa. Por ejemplo, si uno se pone un guante de lavar los platos, es prácticamente el mismo grosor que un chinchulín. Por ahí, como el grosor está un poquito, por ahí es la mitad del grosor, pero es un grosor fino, es una cosa finita. Ahora, ahí adentro de ese chinchulín, del lado de adentro, o sea, en la luz del chinchulín, estoy afuera del organismo. Cuando estoy adentro de la pared del órgano, ya estoy adentro del organismo. Y no solo eso, sino que además, al estar en la pared, después tengo que salir de esa pared del intestino, porque tengo que, si soy un nutriente, o si estoy hablando de nutrientes, pues una glucosa, una molécula de glucosa, por llamarle, o lo que fuera a ser absorbido, esa molécula tiene que pasar de la pared del intestino a la circulación general. Porque si no, ¿cómo iba a llegar la glucosa que comemos a nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro hígado, etc.? Es decir, que la pared del intestino tiene que tener un sistema absortivo que permita llegar a la sangre las cosas. Bueno, uno podría decir, bueno, está bien, se absorbe por la pared como si fuera una esponja, la pared adentro tiene una esponja, la pared del intestino es una esponja, se absorbe, la esponja se llena y después, no sé, eso cae adentro de una cavidad que va a un vaso sanguíneo y no sé lo que se nos ocurra, podemos imaginar. Pero lo que vamos a ver ahora es más o menos cómo es en lugar de imaginarlo. O sea, podría ser de distintas maneras, pero sin embargo es de la que vamos a mostrar ahora. Para eso hice un esquemita que es este. Sarán, nuestro esquemita. ¿Qué querrá representar esto? Lo que dibujé acá. ¿Qué está representando? Lo voy a poner así. El chinchulín. El intestino. Bueno, La pared del intestino. bueno, está bien. Es un corte transversal del intestino. Es un corte transversal. ¿Se entiende? En ese corte transversal veo 4 capas bien definidas. Una es color violeta. Bueno, ahí se ve como azul. En realidad es violeta, pero es azul. Bueno, la azul. 2, una capa doble, naranja con marrón. ¿Se ve? La número 3 y la número 4 están como fundidas una con la otra. Son de color blanco. Son de color blanco. Ahí se ven de nuevo las 4 capas. 1, 2 y las otras 2 son de color blanco. Solo que la que está más cerca de la luz, en una de las vueltas que tiene, porque está toda plegada, ahí se la ve toda plegada, no hice todo el pliegue porque dibujarlo es complejo, y bueno, hice por segmento, porque el dibujo es complejo, pero ahí veo como la pared está toda plegada, y uno de los pliegues lo magnifiqué para ver qué hay adentro del pliegue. ¿Se entiende? Este es un pliegue magnificado como esos que están ahí. Es decir, la pared, la parte más profunda de la pared, la que está en contacto con la luz, esta pared que está en contacto con la luz, está toda plegada. Y lo que tomé fue un pliegue para ver qué pasaba. El intestino tiene 3 tipos de pliegue. Primero, está toda la mucosa plegada en sí, es decir, que si uno mira el intestino del lado de adentro, cuando abre ese chinchulín, lo mira del lado de adentro y va a encontrar toda una serie de rugosidades, como si tuviera anillos el intestino, como si hubiera adentro, como si hubieran anillos, anillitos en la pared, como si estuviera anillada. No está anillada, simplemente está plegada. Esos son pliegues. Pero esos pliegues no dicen nada, son pliegues simplemente. Son pliegues, simplemente que hay un pliegue. Y en esos pliegues aparecen nuevos pliegues. Yo no dibujé esos pliegues porque esos pliegues ya se me dificultaba mucho. Pero en este pliegue, esos pliegues a su vez presentan estos pliegues que están acá.
que son esta saliencia, toda completa esta que está acá. Perdón, todo esto que está acá es un pliegue dentro del pliegue. O sea que la mucosa toda completa, si yo la estiro, si yo estiro la mucosa, esos pliegues, me encuentro cosas como estas. ¿Se entiende? O sea, esto es un segmento de la mucosa plegada. Los pliegues estarían adentro. Acá hago con rosita para que se vea más o menos. Hice una especie de... Ahí para que se vea. Entonces, la mucosa en sí está toda plegada. Tiene pliegues como esto, así, en color rosa. Perdón, ahí. Tiene pliegues como eso. Y cada pliegue, a su vez, tiene pliegues como estos. Estos son los pliegues intestinales. Nada. Pliegues intestinales, válvulas conniventes, ya lo vamos a ver. En ella están estos otros pliegues que se llaman, estos pliegues se llaman, bueno, ahora voy a decir cómo se llaman, bueno, son pliegues intestinales, y en esos pliegues nuevos, que ahora nada, parece una tontera, bueno, no importa, ahí está el nuevo pliegue, hay otro pliegue más. Este pliegue último, estos pliegues últimos, estos, se llaman vellosidades. Vellosidades. Las vellosidades, cuando uno las mira bien de cerca, se da cuenta que adentro tiene una estructura, la vellosidad, de 3 vasos diferentes. Ahí ven, uno rojo, uno azul y uno verde. ¿Ven? Uno verde, uno rojo y uno azul. ¿Está bien? Uno verde, uno rojo, uno azul. El azul representa un vaso venoso. El azul representa un vaso venoso. El rojo representa un vaso arterial y el verde representa un vaso linfático. Si uno viene por la arteria, y se mete en la vellosidad, no tiene otra opción que terminar en la vena. ¿Se entiende? La arteria termina en la vena. Hay un capilar intermedio, pero la arteria tiene que terminar en la vena. Acá quedó un espaciecito, pero no tiene que dar espacio. El capilar en el medio, pero la arteria tiene que terminar en la vena. Y la sangre que ingresa por la arteria sale por la vena, y acá tengo la arteria que está en la pared y la vena que está en la pared. El intestino tiene un borde, uno de los bordes del intestino es el borde por el que ingresan todos los vasos sanguíneos. Bien. Ahora, entonces tengo dos vasos, uno arterial, uno venoso, y un vaso linfático. El linfático comienza de la nada y sale también como el resto de los vasos. Pero este comenzó de la nada. Bien, hasta ahí tengo. Bueno, entonces ahora digo, lo azul que se ve acá, esto azul, que en realidad es violeta, esto es la adventicia. Lo naranja y lo marrón representan la muscular, que está dividido en una circular interna y una longitudinal externa. Están cortados así, porque cuando corto lo longitudinal, miren lo que acá se los dibujo como al trasluz, la fibra longitudinal. ¿Ven? Esto representaría que la dirección de la fibra que corté. Por eso la veo así. En cambio las otras las veo de esta manera, porque están cortadas, en realidad estas son longitudinales porque acá quedaron cortadas transversal, y estas otras son transversales porque quedaron cortadas las fibras longitudinalmente. ¿Se entiende la disposición o no? O sea, esta fibra fue cortada longitudinalmente, la fibra, pero porque el intestino fue cortado transversal. En cambio esta quedó cortada transversalmente
porque es una fibra longitudinal, así como se ve para acá abajo. Por lo tanto, ahí tengo las dos capas musculares, y luego tengo la submucosa, que está con vasos y linfáticos, y la submucosa se pierde empujando a la mucosa en los pliegues. ¿Está bien? La mucosa y la submucosa. ¿Está bien? Entonces tengo ahí un esquema entonces de la pared. Ahora, cuando nosotros hablemos de absorción, vamos a hablar específicamente de esta zona. En esta zona, el enterocito, que está dibujado ahí, el enterocito que está dibujado ahí y pintado de amarillo, tiene dos polos. Un polo al que le voy a llamar luminal. ¿Por qué le voy a llamar luminal al polo? Porque da hacia la luz. Muy bien. El polo luminal lo marco con una flechita. Y al otro polo le voy a llamar polo basal, que es el que da a la membrana basal. Polo luminal, polo basal. ¿Se entiende la diferencia entre uno y el otro? O sea que los alimentos van a tener que ingresar por un polo y salir por el otro para poder entrar al organismo. Bien. Entonces, una molécula de glucosa, no sé ya con qué color pintar, una molécula de glucosa que podría ser, por ejemplo, ahí está. Las dibujo exageradamente gigantes, pero para que las veamos nada más. Las dibujo de un lado y del otro, miren. La dibujo de un lado, acá. Las capturamos ahí, ¿está bien? Y del otro, están acá. O sea que para pasar de un lado al otro, indudablemente, ¿qué tuvieron que hacer? Pasar por el enterocito. Claro, exactamente. Pasar por el amarillito. Exacto, ¿eh? Para pasar de un lado al otro, necesariamente hubo que pasar la barrera amarilla. Es decir, hubo que atravesar el polo luminal y luego el polo basal. Una vez que se atravesó el enterocito, uno cae en eso blanco, y eso blanco le llamamos, en términos generales, le llamamos el intersticio de la vellosidad. ¿Está bien? El intersticio de la vellosidad. ¿Y qué va a haber? ¿Qué hay en el intersticio de la vellosidad que estamos viendo? Moco era. ¿No? ¿Qué hay en el intersticio de la vellosidad? Hay tres cosas. Los vasos. Hay una verde, claro, una roja y una azul. ¿Está bien? Quiere decir que mi glucosita va a entrar al intersticio y tiene la opción de meterse en el vaso rojo, en el vaso azul o en el vaso verde. En el vaso rojo no se puede meter. No se puede, pero si pudiera, vamos a analizar qué pasa. En el vaso rojo no se puede meter. En el azul
tampoco se puede meter. Y en el verde, tampoco se puede meter. 4. Sin embargo, la glucosa va a terminar en la sangre. ¿Cómo se explica por esto? los transportadores. No, no es por un transportador necesariamente. Lo que va a suceder es que va a entrar en la unión entre el rojo y el azul, que no la mencionamos, pero tiene que estar seguro. ¿Cómo se llama la unión entre el rojo y el azul? El ¿Cómo? rojo es la arteria, el azul es la vena, y entre los dos, ¿qué tiene que haber? Capilares. Los ¿Cómo? capilares. Un capilar. Capilares. Ah, Capilar, exactamente. O sea, la glucosa se va a meter en el capilar. No se puede meter en la arteria porque las paredes de las arterias son muy gruesas. son gruesos. Es decir, una pared de una arteriecita chiquitita como esa tiene adventicia muscular e íntima. Y es mucho para atravesar. En cambio, el capilar tiene solamente basal, membrana basal y epitelio. Listo. Esa es la zona donde ingresa. Por una cuestión lógica, no ingresa ahí por otra cosa. De modo tal que la glucosa, fíjense, para llegar al torrente sanguíneo, número 1, va a tener que estar acá, por supuesto. Que igualmente yo la dibujé ahí en el medio, pero tiene que estar pegadita pegadita al enterocito. Pegada, no puede estar flotando en el medio del intestino, porque del medio del intestino, o sea, desde de acá, que está en el medio del intestino, de acá, hasta la vellosidad y tocar la pared del intestino, es como si yo les diga, ¿saben qué? Tienen que entrar por una puerta, tienen que entrar por una puerta de un edificio, ¿no? Y los paro en el medio de el obelisco, al lado del obelisco. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿y el edificio que es el obelisco? No, no, no. La puerta está ahí nomás, está cerquita, está en Retiro, donde comienza la 9 de julio. Ustedes dicen, pero esas son, qué sé yo, como 10 kilómetros. Bueno, sí, así es. Bueno, entonces, para una glucosa, estar en el medio del intestino y tocar una vellosidad son como 10 kilómetros. No. Entonces la glucosa tiene que tocar la vellosidad para poder entrar al enterocito, para poder atravesarlo, para poder llegar al intersticio que está ahí. Una vez que entra al intersticio, puede pasar al capilar y entonces se va a ir. Ahora, si pudiera entrar a la arteria o si pudiera entrar a la vena, sería exactamente lo mismo. ¿Por qué si entrara a la arteria y entrar a la vena sería lo mismo? Si la glucosa entrara a la arteria en vez del capilar, entrara en la arteria, ¿por qué sería lo mismo que entrar en la vena? Igual iría a la vena. Porque terminaría en la vena. Pasaría arteria, capilar, vena. ¿Se entiende? O sea que en última instancia, siempre nosotros decimos que la glucosa entra a la vena. No porque ingrese directo en la vena, sino porque el único camino de salida por sangre es por la vena. La sangre que ingresa por la arteria y que irriga toda la pared, yo ahí irrigue nada más que este pedacito, pero en realidad esta arteria tiene que dividirse para darle sangre a toda la pared. Y acá está dibujado en forma perpendicular el vaso, pero en realidad los vasos no ingresan perpendiculares, los vasos ingresan desde afuera, ingresan así como está así, este viene así y sigue de largo. Yo lo dibujé así para que se entienda, porque si no es un lío. ¿Está bien? Bueno, pero de todas maneras ahí se comprende que para entrar la sangre ingresa por la arteria, llega al capilar y vuelve como vena. Una vez que la glucosa está en la vena, ya está en el sistema. No en el sistema general, como vamos a ver, porque esa glucosa, antes de pasar al sistema general, va a tener que pasar por el hígado. Después lo vemos, eso lo veremos. Pero sí va a estar ya dentro de nuestra sangre. Es decir, que para atravesar la pared del intestino, cuando decimos hay que atravesar la pared del intestino, nos referimos a esto, a este procedimiento que estoy marcando con la flecha. Eso es atravesar la pared del intestino. ¿Todas las moléculas que atraviesan la pared del intestino caen en la sangre? Bueno, no, algunas, por supuesto alguna glucosa también, pero
Pero muchas moléculas no van a la sangre, sino que van al verde, o sea, al linfático. Las grasas principalmente van al verde. Y del verde, fíjense, del verde que es el linfático, me voy acá y me voy a un vaso linfático más grande, que está acá. Y ese vaso linfático se une con otros vasos linfáticos. Y en última instancia son todos los vasos linfáticos que drenan el intestino. ¿Y dónde van a parar todos esos vasos linfáticos? A formar un único vaso linfático, que se llama... La arteria. como Todos el desembocan en... conducto linfático. Conducto linfático. No arteria, no vena. Yo pensé que todo termina en el corazón y vuelve a arrancar. Sí, sí, pero primero quiero que... bueno, claro, por supuesto, sí, sí, ya sé, por eso la única arteria del cuerpo es la aorta. No. Bueno, pero no es así, ¿se entiende? Quiero algo intermedio. Va a terminar, por supuesto, en la sangre todo, sí, sí. Pero quiero saber el linfáticos, porque esto lo vimos en realidad. Linfáticos del intestino se reúnen todos y van formando tronquitos que van a terminar en un único vaso linfático que drena todo el intestino. ¿Y cómo se llama ese vaso linfático que drena todo el intestino? Lo vimos el otro día, color blanco. Sí. No me acuerdo. Conducto ¿Linfático? torácico. ¿Está bien? Empieza con conducto y termina con torácico. Bien. Conducto torácico. Y ese conducto torácico sí va a llevar la linfa al torrente sanguíneo. Cuando comemos grasa, por ejemplo, van al asado, hoy, por ejemplo, fueron a comer un asado y bueno, comieron el asadito y se llegaron, hay que llegar a las 12 al asado, porque más temprano, como que después de las 12:30, ya está todo tan hecho que se dan cuenta que uno no hizo nada. En cambio uno llega a 12:30, bueno, fenómeno, llega, ¿qué tal? ¿Cómo va? Entradita, salamín, pedacito de queso, bien, fenómeno, algún tomatito, lo que sea. Después de la entradita, el asadito, viene una tirita de asado, un chinchulín, fenómeno, todo adentro. Empezamos a degradar. Después de eso, terminó el asado, viene el postre, unas frutillas con crema. Adentro la crema, fenómeno. Termina la frutilla con crema, viene el café, que viene con un pedacito de algo, no sé lo que fuera. Pedacito por llamar, yo controlo lo que fuera. Fenómeno. Bien, fenómeno. Tenemos ahí, no sé, el que tomó el medio litro de vino y está ya ahí que con la panza arriba, la cara ahí, la comisura labial para el costado y babeando. Y en eso, su intestino está trabajando. Bien. El intestino degrada la grasa, y la grasa se absorbe. ¿Y qué pasa con la grasa? La mayoría de la grasa se mete en ese conducto torácico. Es decir, se mete en este linfático, va a través del linfático a uno más grande y a otro más grande, y va al conducto torácico. Y el conducto torácico, adentro, si uno lo analiza después de un par de horas de haber comido el asado, 3, 4 horas después de haber comido el asado, 3 horas, vamos a ponerle, un poquito menos ya. Si uno lo mira el conducto torácico y se lo imagina con ruido el conducto torácico, que el conducto torácico no es rígido, sino que es blandito. Entonces se lo imagina con ruido y yo les hago la mímica y el ruido de lo que haría el conducto torácico. ¿Qué está pasando por el conducto torácico? La grasa del asado. Y si sacamos sangre 3 horas después de que comieron el asado, ¿qué color sale la sangre? Rojo. Bueno, sale roja, por supuesto, ¿no? Violeta no va a salir, azul podría hacerse los príncipes, pero las princesas, pero sale roja, pero tiene un tinte bien claro de color blanco. Se dice que la sangre es lechosa. ¿Y por qué es blanca lechosa? ¿Por la grasa? Así es, por la grasa. ¿Se entiende? Tanto más lechosa va a estar cuanto mayor sea la absorción de grasa en relación seguramente a la grasa que hemos comido, por supuesto.
¿De acuerdo? Así que ya saben cuando terminan el asado, incluso pueden hacer apuestas, ustedes pueden llegar a los asados, y después del asado podrían hacer apuestas de que, por ejemplo, el que le sale más blanca la sangre, más blanquecina, por ejemplo, tiene un premio, o al revés, ¿no? El que le sale menos blanca, que ustedes lo deciden. ¿Sí? Bueno, cuestión que la sangre sale de ese color porque pasa esto que estamos hablando. No es que está pasando otra cosa. Están pasando estas cosas. Por eso quería ver, entonces, que se entienda la pared intestinal cómo está hecha. Y cómo, entonces, la grasa, ¿por qué hace eso la grasa? ¿Sabe por qué hace eso? Porque no quiere pasar por el hígado. Bueno, no sé si no quiere, bueno, no pasa por el hígado. Porque la grasa va directo al torrente sanguíneo. No como el resto de las cosas que van por sangre, y por la sangre antes de llegar a... Porque usted me dice, bueno, si con el conducto torácico también termina en la sangre venosa, y vos me estás diciendo que esto está en la sangre venosa también. ¿Cómo? Pero lo que pasa es que esta vena va a otro lado. Esta vena se junta con otras venas y otras venas y otras venas, y terminan formando una vena única que se llama vena porta. Y la vena porta se distribuye en el hígado, ya lo vamos a ver, y entonces el contenido de lo que se absorbió antes de pasar a la circulación general pasa por el hígado. Y el hígado procesa esa sangre. Por eso los niveles de glucosa, por ejemplo, cuando comemos, quien los atenúa primero es el hígado. Y lo mismo pasa con cualquier medicamento. Si yo pongo, por ejemplo, un medicamento, de hecho la farmacopea tiene que tener en cuenta eso, porque si yo tomo un medicamento, en vez de ser una glucosita, eso es un medicamento. El medicamento pasa al intersticio de la vellosidad, pasa a la vena, bueno, pasa al capilar y a la vena, y la vena pasa y se junta con otras y termina en el hígado. Y esa molécula toma contacto con el hepatocito. Capaz que esa molécula ni siquiera llega al torrente sanguíneo, no puede hacer efecto, porque capaz que esa molécula se modifica rápidamente. Entonces la farmacopea dice, no, mira, este medicamento no hay que dar 1 miligramo, pues si vos das 1 miligramo, la mitad de ese miligramo se lo come el hígado cuando pasa por el hígado. Lo degrada el hígado cuando pasa por el hígado en la primera pasada, se llama primer paso hepático. En la primera pasada te quedaste sin medicamento. En vez de dar 1 miligramo, tenemos que dar 3, porque el hígado te va a sacar la mitad. Y otro medicamento, que el hígado te saca una cuarta parte, si no, da 1 miligramo, porque ese medicamento se degrada, no se degrada tanto en el hígado. Es decir, que el hígado procesa y captura gran parte de lo que se absorbió antes de que pase al torrente sanguíneo. Por eso la alimentación parenteral, es decir, la alimentación que sea endovenosa, ya lo vamos a ver en un par de años, pero van a ver, seguramente lo van a ir viendo, pero en un par de años es específico que se habla de eso. La alimentación parenteral tiene algunas reglas respecto de las proporciones que hay que suministrar, y las proporciones y las cantidades, y proporciones, cantidades, y el tipo de moléculas que tenemos que poner. O sea, hay que tener en cuenta esa cosa, porque el hígado, cuando uno pone parenteral, está poniendo directo en el torrente sanguíneo general. No es lo mismo que poner en el torrente sanguíneo del tubo digestivo. Entonces, si uno pone en el torrente sanguíneo del tubo digestivo, todo lo que se absorbió va a pasar primero por el hígado. Y el hígado tiene millones de hepatocitos que están destinados a capturar cosas de la sangre que van pasando. ¿Está bien? Y eso que va pasando se llama primer paso hepático. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura de la pared es esta. Y cuando hablamos de atravesar, cuando hablamos de ingresar o de atravesar la pared intestinal, ¿no? Es esto. Atravesar la pared en realidad es atravesar el epitelio, que es lo que está representado en color amarillo. ¿Está bien? El epitelio, ya lo vamos a ver, de nuevo lo vamos a mencionar, el epitelio es cilíndrico, simple, porque está formado por una sola capa de células cilíndricas. El epitelio es cilíndrico, simple, y cada una de esas células, a su vez, no es lisita como yo la dibujé acá. El polo luminal de estas células está plagado de pliegues que se llaman microvellosidades. ¿Está bien? Las microvellosidades. O sea que el pliegue tenemos los pliegues del intestino, luego tenemos nuevos pliegues del intestino, luego tenemos nuevos pliegues del intestino, y luego tenemos cada célula plegada. O sea que
Está todo plegado. ¿Y para qué será que está tan plegado todo? ¿Por qué está tan plegado el intestino? ¿Por qué tanta plegamiento? Para no permitir que pase ninguna molécula. No, no es. Está plegado porque es la mejor manera, manera de aprovechar el espacio. ¿Se entiende? Entonces, tenemos los pliegues intestinales, luego tenemos las... Estoy buscando acá, pero ahora lo voy a buscar, y bueno, en la segunda parte les voy a poner los pliegues. Entonces tenemos los pliegues intestinales. Estos se llaman pliegues, así es esto, perdónenme. Estos son pliegues intestinales. Esto se llama pliegue intestinal, el color rosa. Estos forman pliegue, y como forman pliegue, como se ve acá, entre ellos, así, forman pliegues, y estas estructuras plegadas grandes, estas y estas se llaman válvulas conniventes. Estas son válvulas conniventes. Por eso era que no me salía el nombre, porque en realidad este es pliegue, este es válvula connivente, y esto es vellosidad. ¿Está bien? Ahora lo voy a buscar, y se los voy a mostrar porque tengo diapositiva de eso, así que nada. Entonces, ¿Válvulas cómo? conniventes. Válvulas conniventes, ese es el nombre de eso. ¿Está bien? También se llaman pliegues, pero no se llama pliegue intestinal. Este se llama pliegue de Kerckring. Ahí estaba el nombre. Este se llaman pliegues de Kerckring o válvulas conniventes. Estos grandes. A su vez, estos grandes tienen las vellosidades, que son estas más chicas. Entonces, esto sería una válvula connivente o un pliegue de Kerckring. Este sería otro pliegue de Kerckring. Ahí. Perdón, ahí este. Y los pliegues tienen estos plegamientos que se llaman vellosidades. Y cada vellosidad tiene miles de enterocitos, que son los amarillitos. Y los enterocitos, a su vez, tienen miles de pliegues que se llaman microvellosidades. ¿Y para qué es todo ese plegamiento? ¿Para qué está todo plegado, tan plegado? Para aprovechar el espacio. Y yo tengo una lámina como mis manos tienen una superficie. ¿Está bien? Mis manos tienen una superficie. Pero en la misma superficie yo podría hacer pliegues, y entonces en la misma superficie yo tendría en realidad duplicado o triplicada la superficie. Y si esos pliegues estuvieran nuevamente plegados, en el mismo espacio tendría muchísima más superficie. Tanto es así que un intestino delgado, para tener una noción, un intestino delgado, ¿tienen noción de cuánto mide un intestino delgado? 7 metros, 6 metros. 7 metros, 5 o 7 metros. Ojo que ese es el tamaño en el cadáver, Con el ¿no? intestino grueso, ¿Cómo? todo junto. Del intestino delgado con el grueso. No. 5 a 7 metros mide el intestino delgado de un adulto, pero en un cadáver. Porque en el cadáver se relaja un poco y es un poquito más largo. Por ahí un metrito menos le sacamos para el vivo. Pero no importa, vamos a poner 5 a 7 metros. Vamos a poner, imaginemos un 7 metros. ¿Cuál es el diámetro del intestino delgado? ¿Cuál es un diámetro? Vaya uno a saber cuánto es nuestro diámetro del intestino delgado. O sea, el diámetro de pared a pared. ¿Está bien? Vamos a ponerle 1,5 centímetros de diámetro. Ahora, si uno tiene un tubo de 1,5 centímetros de diámetro y lo abre a la mitad, tenía 1,5 centímetros de diámetro, tendría que hacer la cuenta para ver circunferencia, cuánto era la circunferencia, pi por radio al cuadrado. Pero el intestino abierto, o sea, era un cilindro, ahora lo abrí y no puede medir más de 3 centímetros, vamos a ponerle 4 centímetros abierto por 7 metros. ¿Está bien? O sea, 4 centímetros por 7.000 centímetros.
son 28.000 centímetros cuadrados. ¿Qué serían? 28.000 centímetros cuadrados serían, vamos a ponerle 28 metros cuadrados. No, porque si es en cuadrado